Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Excelente mañana para ti, ya regresamos al Súper Desayuno. Mi nombre es Axel Zamudio y me siento súper en esta mañana, y hoy justamente nos estamos enlazando vía Zoom con la psicóloga Vianey Uriarte, y hoy vamos a platicar, ¿sabes?, de las adicciones, cómo ayudar correctamente a un adicto y evitar la codependencia. ¿Cómo estás, Vianey? Buenos días. Hola, buenos días para todos, un gusto Axel, muchas gracias por invitarme. No, gracias por la oportunidad que nos da siempre de platicar de estos increíbles temas, ¿no? Sabemos que algo importante en este país y en el mundo, pues son las familias. Al final de cuentas, muchos de los conflictos que salen, muchos de nuestros traumas, de los problemas sociales que hoy vemos en nuestro país, pues vienen a causa del desastre familiar y del seno, ¿no? De cómo muchas veces la falta de amor, la falta de empatía, la falta de cercanía, pues hace que las personas, alguien de nuestro círculo, se convierta en un adicto a diferentes sustancias. Así es, mira, pues bueno, la adicción desgraciadamente es una enfermedad súper fuerte. Hablando, por ejemplo, aquí localmente en Ensenada, cada vez vemos más indigentes, la mayoría de ellos pues son adictos, ¿sí? Que ya sufren consecuencias a largo plazo, como es una enfermedad mental. El tema, por ejemplo, del psiquiátrico aquí en Ensenada es básico y muchos gobiernos pues le han sacado la vuelta, porque la verdad es que sí es necesario. Yo que soy, pues, que trato pacientes con adicciones, pues todo el tiempo estoy con esa problemática, ¿no? De cómo ayudar a las familias, cómo ayudar al adicto mismo. Y bueno, pues como toda enfermedad, pues tiene síntomas, ¿no? Pero también tiene una manera de proceder adecuadamente, ¿no? Es cuando tú tratas una enfermedad, pues bueno, hay mucha gente que dice, bueno, pues yo me voy a tratar por este camino, por este otro, pero siempre hay un camino que es el que más funciona, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues es lo que vamos a platicar, cuál es el camino que funciona mejor. Así que bueno, muchísimas gracias. Y es curioso, Vianey, porque sin duda alguna las adicciones no solamente destrozan la vida del consumidor, sino del círculo familiar, ¿no? Y siempre hay alguien que padece, quien prolonga inclusive la enfermedad en el adicto. El adicto necesita siempre de aliados y muchas veces pues es un familiar cercano. Platícanos de la adicción y la codependencia que existe. Así es, mira, el adicto siempre tiene cambios, ¿no? En sí mismo, y pues lo cual le provoca alejamiento, ¿no? De su familia, de su seno familiar principal, ya sea de la pareja o de la familia nuclear, amigos, del trabajo, y estos cambios pues también provocan que ellos se mantengan en conflictos constantes. Entonces, aquí por lo general hay un familiar que es el codependiente principal, pero puede haber varios, o sea, no solamente es uno, puede haber varios, puede ser la mamá, el papá, un hijo, una hija, la abuela, X, o sea, pueden ser X personas, pueden ser varios, y estos codependientes pues son las personas que precisamente lejos de ayudarle como debe ser adecuadamente, de alguna manera facilitan que el adicto siga en su consumo, ¿no? Y siga metiéndose en problemas. El codependiente es esa persona que pues aparentemente, ahora ayuda. Sí que entre comillas, lo ponemos, exactamente, lo ponemos entre comillas porque cree que le está ayudando, pero pues igual en su enfermedad emocional, porque el codependiente es un enfermo emocional, ¿sí? En su enfermedad emocional cree que le está ayudando, cree que le ayuda, por ejemplo, al darle dinero, al facilitarle ciertas cosas, al defenderlo, al solapar. Al justificarlo, solaparlo, pero pues bueno, lo único que pasa es que el enfermo pues está cada vez peor, ¿no? Entonces, bueno, a esas personas pues son los que se les llama codependientes. Entonces, bueno, estas personas pues lejos de sanar, ¿verdad? Solamente se dedican como a querer controlar al adicto de alguna manera, porque creen que a través de sus chantajes emocionales o de su ayuda, entre comillas, que ellos le dan, pues el adicto se va a salvar, ¿no? O va a sanar. Y justamente vamos a platicar de esto, de cómo ayudar entonces correctamente a un adicto. Tú también que eres especialista en tema de estas, de las ramas, si le puedo llamar de esa forma, de adicciones. Y el primer paso es reconocer y no negar, ¿no?, la existencia de este adicto.
Mira, a mí me sucede muchísimo en la consulta que las personas, haz de cuenta que me contactan, los pacientes me contactan como de, ay, estamos como sospechando, pero la verdad es que no creo, porque siempre ha sido un hijo muy bueno o un esposo muy bueno, muy trabajador, o sea, como que llegan precisamente negando un poco esta parte, a veces por ignorancia, a veces por miedo también. Entonces, el primer paso es no negarlo, ¿no? El primer paso es no negarlo porque, bueno, aquí es como tratar de, pues, de empezar a creer que esto está sucediendo, porque entre más te tardes en aceptarlo y en creerlo, pues más se prolonga el sufrimiento y las consecuencias que trae la adicción, ¿no? Y bueno, más tiempo dura el adicto consumiendo, por lo que se traduce en pues más daño a su sistema, ¿no? A su cuerpo y mucho más adicción, pues. Es bueno, es recomendable, Vianney, que tú en casa pongas horarios, que haya una cooperación, que se le invite a integrarse. Mira, una vez que ya lo reconoces, ¿sí? Que ya dejas de negarlo, que ya te quitas como la venda de los ojos, lo primero pues también es buscar ayuda, ¿no? Entonces cuando tú buscas ayuda profesional, el profesional pues de lo primero que va a tratar de hacer es como entrar en un orden, ¿sí? Buscar un orden, porque el adicto por lo general causa caos, ¿sí? Causa caos en las emociones de sus familiares porque son codependientes y causa caos a su alrededor, ya sea en el trabajo, en la pareja, en los hijos. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con ellos, porque necesariamente hay que trabajar con la familia también, trabajas con todos, entonces llevas a la familia a que ponga horarios, por ejemplo, porque el adicto es muy de que llega de madrugada, llega haciendo el ruidajero, no le importa, no respeta a los demás, de que los demás tienen que despertarse para trabajar, X. Entonces empiezas a poner una serie de reglas, ¿sí? Obviamente, pues el adicto, claro que pues no te va a aplaudir, ¿verdad? No le van a encantar esas reglas, porque por lo general el adicto se beneficia de que no haya reglas suficientes o muy claras en la casa o en el lugar donde él vive. Se beneficia, ¿no? Entonces, cuando tú ya le empiezas a trabajar en esas áreas, pues bueno, eso es obvio que no le va a parecer, quizás se va a resistir, pero hay que ser muy persistente, ¿no? Poner horarios, poner reglas básicas como, por ejemplo, no faltarse al respeto, no gritarse, llegar en un horario adecuado, respetar a los demás que viven ahí, pues igual, o sea, no robar, porque los adictos son muy de robar, ¿no? Robar todo, o sea, cualquier cosa que dejas por ahí, ya sea la bolsa, aparatos electrónicos y bueno, todo lo que sea vendible, ellos lo toman y pues para seguir prolongando su vicio, ¿no? Su adicción. Claro, además también el codependiente principal, pues ya lo platicamos, es la persona que más se preocupa por el adicto y pues vive dependiente, ¿no? De lo que hace y de lo que no. O inclusive hay personas que lo solapan dándoles dinero o vaya pagándoles su vida por el hecho de que muchas veces los adictos no trabajan. Así es, mira, el adicto es muy común que conforme va, cuando es un adicto funcional, entre comillas, porque los hay, o sea, adicto funcional es un adicto que consume, pero que no ha afectado de manera tan grave su círculo social, familiar y de trabajo, o sea, que de alguna manera sigue siendo funcional porque está trabajando, pero claro, ya trae problemas, ¿no? Porque igual trabaja, pero se gasta todo el dinero en vicio, no cumple con sus responsabilidades, no coopera para en la casa, pero bueno, es funcional entre comillas. Cuando empieza a perjudicarse más, que de plano, por ejemplo, pierde el trabajo y todo, es muy común que el codependiente principal o los codependientes principales pues se preocupen, que vivan al pendiente en las ventanas, viendo a ver a qué horas va a llegar, no duermen, no comen, vigilan, incluso pues lo chantajean emocionalmente, le lloran, me vas a matar, ¿qué vas a hacer cuando ya no esté contigo? Pero aún así, a pesar de todo eso, le siguen facilitando, por ejemplo, dinero para que vaya y compre, ¿no? He tenido familias que incluso pues me han dicho, ¿no? Como casi una como confesión de, ay, es que con tal de que no ande tan agresivo, nosotros le damos para que vaya y compre,
la sustancia. Entonces se cae en eso y pues obviamente aquí el problema es que, bueno, los codependientes también tienen que recibir tratamiento, aguas aquí, porque es muy común que los familiares digan, no, pues es que es él el del problema, ¿no? Pero no, aquí él es el síntoma, ¿no? Pero todos los demás también son el problema, ¿no? Entonces hay que trabajar con todos. Otra manera de ayudar a un adicto es revisar los sentimientos de culpabilidad que pueden tener sus codependientes principales. ¿De qué va esto? Mira, esto trata de que a mí, por ejemplo, me llegan los papás y el muchacho adicto y me dicen, es que nosotros tuvimos la culpa como padres porque nos la pasamos trabajando, porque, no sé, lo dejamos con su abuela mientras nosotros trabajábamos. Y entonces cuando yo les digo, bueno, pero tú trabajabas por puro gusto o porque la necesidad te llevaba a tener que trabajar, ¿no? Pues la necesidad, bueno, entonces no es culpa tuya, ¿sí? O sea, no hay culpables, hay responsables. Corresponsables. ¿Sí? Nada más. Sí, así es, no hay culpables, hay responsables, pero aquí el problema es el sentimiento, ¿no? De culpa. Entonces ellos sienten que pues necesitan ayudar al adicto y necesitan permitirle que les grite, que les aviente cosas, que no llegue temprano a la casa. ¿Por qué? Porque pues ciertamente a lo mejor ellos creen que en su mente, bueno, ellos tuvieron algo de culpa por las decisiones que el adicto tomó, ¿no? Entonces, aquí, independientemente de los traumas que tenga el adicto, independientemente de lo que haya vivido, a menos de que sea una persona pues menor de edad, pues bueno, yo sí les digo, ¿no? Bueno, él ya es un adulto y también se tiene que hacer responsable de los traumas. Si él sabe que tiene traumas, pues entonces tiene que dejarse ayudar, ¿no? Tiene que o pedir ayuda y entrar en esa responsabilidad emocional, ¿no? Si ya sé que algo tengo, si ya sé que algo me duele, pues voy a ver a revisarme y a tratar de sanar. Entonces aquí lo único que pasa es que pues bueno, yo les digo, tú no eres responsable ni culpable de las decisiones del otro, ¿no? Pero de alguna forma los sentimientos de culpa sí provocan que se le trate de beneficiar como una necesidad inconsciente quizás de ayudarle a sanar. O sea, tan fácil que es como decir, perdóname. Sí, yo cuando trabajo adicciones hago pues sesiones familiares y en donde yo sí les pido a los papás que si ellos tienen alguna sensación, algo que ellos sientan que les ha faltado, que es mejor pedir perdón, ¿sí? Un perdón sincero de corazón, a seguir sintiéndose culpables por no haber hecho algo o por haber tenido errores, ¿no? Al fin y al cabo todos los padres tienen errores, pero los hijos a ciertas edades ya empiezan a tomar sus propias decisiones y ya no depende únicamente de los padres, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas, si miráramos desde nuestros zapatos y hasta donde nuestras creencias nos limitan bien ahí, pues nosotros desearíamos que todos actúen de la forma que a nosotros nos gustaría. Es decir, vamos por la vida señalando y diciendo, tú tienes que actuar de esta forma, tienes que mejorar tu vida, eres adicto, sí, pero hazlo por mí, pensando que las personas van a cambiar o que uno como persona puede cambiar la vida de los demás. Y la verdad es que no es cierto, nadie puede cambiar por los otros. Un adicto tiene la responsabilidad y la decisión de tomar esta decisión, vaya. Aquí es importante recordar que tú como persona, como codependiente que eres, como pareja quizás, o como la abuela, el tío, la prima, quien sea acompañante del adicto, no tienes la obligación y la responsabilidad pues de curar al adicto, pues, ¿por qué? Porque independientemente de cualquier cosa que le haya pasado, ¿sí? El tenerle lástima a un adicto, pues no va a ayudar, ¿sí? O sea, lo único que va a hacer es que el adicto se aproveche de esta lástima que tú le tienes, pues para sacar provecho y para manipular, porque o sea, se vuelven ellos bastante manipuladores, ¿sí? Entonces, tú no eres responsable ni tienes una obligación como tal, así sea su mamá o su papá, no tienes una obligación como tal de sacarlo y de hacer todo lo que esté en tus manos. Aquí la decisión va a ser de él.
¿sí? Claro. Porque te puedo asegurar que así muevas el mundo entero, si el adicto no quiere y no termina de entender que le hace daño o no ha terminado quizás de sufrir lo suficiente, ¿sí? A lo mejor pues todavía no, o sea, todavía no es su tiempo. Entonces, por más que tú te esfuerces, no vas a poder hacerlo. Pero, aguas aquí, pero aquí viene lo interesante, que sí puedes hacer acciones, como por ejemplo dejar de ser su codependiente, tomar acciones rápidas, urgentes, como por ejemplo dejar de facilitarle, presionarle un poquito, orillarle de alguna manera, y eso va a hacer que a lo mejor de alguna manera va a actuar como un tipo catalizador de las reacciones y va a lo mejor a orillar, ¿verdad? Que el adicto se vea como que ya entre la espada y la pared, al no haber ya nadie más quien le ayude, al no haber nadie más quien le dé dinero, pues a lo mejor no le va a quedar de otra más que rendirse, ¿sí? Y yo creo que llega a ese punto de rendirse. ¿Y por qué? Porque hay un peligro total. El hecho de que haya un adicto en nuestra casa, independientemente de cualquier droga, sea alcohol, sustancia natural, como dirían por ahí, o artificial y demás, es un peligro tener un adicto en casa, Vianey. ¿Cuántos casos hemos escuchado de historias recientemente en Rosarito? Un joven que mató a su sobrino y era una persona adicta, ¿no? Normalmente los adictos son fríos, son personas peligrosas que están en el círculo familiar, que pueden llegar a golpear, inclusive a matar. Definitivamente sí. Y aquí este punto es bastante serio y yo sí me gustaría hacer mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque de alguna forma, sí, esto es real. ¿Sí? Como dices tú, bueno, esta noticia de este chico de Rosarito que apenas tenía como 13 añitos de edad, el tío pues lo mata a golpes, ¿no? Estando intoxicado, ¿no? De una droga. Entonces, el adicto hay que entender que así sea tu hijo y tú lo adores y lo ames y tú digas, es que es mi hijo, no va a ser capaz, yo te puedo decir, sí va a ser capaz. ¿Por qué? Porque tu hijo cuando está consumiendo pierde la capacidad de sentir amor, ¿sí? Entonces, tú no dejas de sentir amor porque tú quizás no consumes una droga, tú lo sigues amando, pero él no. Entonces él se vuelve frío y se vuelve como intolerante, ¿sí? A la frustración. Entonces de repente sí se vuelve peligroso vivir con un adicto porque ellos son impulsivos, ¿sí? Y son fríos, ellos no se van a tocar el corazón al estar intoxicados, no se van a tocar el corazón de si eres su mamá, si es la abuela, si es la primita, si es la hermanita, ellos van a hacer lo que su mente les diga, ¿no? Incluso hay adictos pues que tienen ciertas alucinaciones, entonces ellos no están en capacidad para poderse detener para hacer algo peligroso, ¿no? Incluso hasta llegar a la muerte, ¿no? De alguien cercano o de ellos mismos. Entonces, algo aquí importante es eso, ¿no? Si tú no dejas de participar en la adicción de tu hijo, de tu familiar, de tu pareja, siendo su codependiente, pues también peligra tu vida y peligra la vida de tus hijos y peligra la vida de los que estén alrededor. Entonces, la adicción es una situación de vida o muerte. ¿Sí? Es de tomar la decisión de actuar y de hacer algo, ¿sí? Vianey, ¿tú podrías recomendar a las personas? Sabemos que al final de cuentas los familiares pues harían todo por su persona adicta, por su familiar adicto, y más cuando son padres e hijos. ¿Cuándo es recomendable decir basta, tirar la toalla y que el joven se haga responsable de su vida? Normalmente el adicto, ya lo platicábamos, tiene estos codependientes que lo invitan a vivir en su casa, ¿no? Porque según no tienen ningún lugar a donde ir, a lo mejor el adicto no trabaja, pero en la casa siempre hay comida. Al final de cuentas le estamos poniendo esta alfombra para que él también continúe en su adicción. ¿Cuándo es recomendable decir basta, en mi casa o cerca de mí no te quiero? Híjole, esta pregunta sí está difícil porque va a depender mucho de la familia misma, de la situación de cada adicto, de la personalidad que tenga, de su contexto, de toda su situación. Pero lo que sí puedo decirte es que cuando el adicto ya se sale tanto de control al grado de que te quita y te roba tu paz,
como familia, ¿sí? O sea, de que no puedes dormir porque tienes miedo, de que tienes que esconder todo en tu casa, de que ya te robó la tele, ya te robó el DVD, ya se desapareció el videojuego del hermanito, ya, o sea, cuando el adicto empieza a tener ya esas, pues ahora sí que a perjudicarte ya de manera real, ¿sí? O que ya se puso agresivo, que ya te aventó cosas, que ya te amenazó de muerte, obviamente pues ahí sí es cuando tú tienes que decir, bueno, ya basta, y aquí viene la parte más dolorosa del proceso de la adicción, ¿no? Y de la codependencia, que es soltar al adicto, ¿sí? Y que se haga responsable y que sufra o que transite, ¿sí? Por el sufrimiento, ajá, porque a veces transitando por el sufrimiento es como vamos a aprender, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que esa es la parte más difícil, porque yo, por ejemplo, que soy mamá, yo digo, híjole, qué dificilísimo es para un papá, una mamá, soltar a sus hijos y verlos que se están yendo para abajo, que comen de la basura, que andan en la calle sin zapatos, o sea, eso es dolorosísimo, pero acuérdate que a través del dolor también los seres humanos aprendemos, ¿sí? Entonces, esto también se vuelve un aprendizaje para ti, pero también para él. O sea, tú vas a soltar en nombre del amor que le tienes a tu hijo, ¿sí? Entonces, esta es la parte, pues, más dolorosa, pero también se vuelve la parte más importante, porque ese es como la catapulta, ¿no? Ya lo que detona el que el adicto, pues, si se va a vivir a la calle, va a sufrirle, como decimos pues ahora sí que en el lenguaje de los adictos, va a tocar fondo, ¿sí? Va a fondear, como ellos dicen, ¿no? Y pues si fondea, ¿sí? Ahí sí ya no le va a gustar, porque déjame decirte que a los adictos pues tampoco les gusta andar batallando mucho ni sufriendo, ¿no? Entonces por eso es que yo sí les recomiendo esta parte, ¿no? Claro, ¿no? Ahora sí que las crisis son el motor del cambio, el progreso y la evolución, y al final de cuentas las adicciones, todas las adicciones vienen ahí, esconden una carencia. El adicto, ya lo platicábamos, es el síntoma, pero hay que ir más al fondo, ¿no? Hay que ir al círculo familiar de decir en qué momento esta persona se alejó de nosotros, en qué momento se hizo adicto, en qué momento dejamos de relacionarnos, en qué momento nos fuimos y nos hicimos distantes en el círculo familiar. Es triste, pero muchas de las historias de adictos, de asesinos, pues siguen un mismo patrón de alejamiento y de hogares destrozados y llenos de violencia, y es por eso que llega este rompimiento. No se trata de culpar sin duda alguna a los familiares ni al adicto, pero sí hacer una introspección de en qué momento nos distanciamos como familiares o como círculo, ¿no? En qué momento dejamos el amor de un lado. Así es, mira, definitivamente pues alguna disfunción debe de haber en la familia, ¿sí? Para que se haya gestado un adicto, ¿sí? Entonces yo siempre los llevo a tener que revisar qué está pasando en su familia también. Es un trabajo en conjunto, no solo es el adicto, ¿sí? Entonces aquí sí hay que saber el momento, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí tenemos que ser muy capaces de distinguir si el adicto no se quiere dejar ayudar, ¿sí? No sé, o sea, si el adicto se resiste. Tengo pacientes, por ejemplo, así, por darte un ejemplo más real, que han estado internados en centros de rehabilitación aquí en Ensenada cerca de 20 veces, ¿no? O sea, eso ya no es sano para nada, ¿no? Ni para la familia ni para el adicto, porque ya se vuelve un hábito, una forma de vida que ya no es adecuada ni sana. Entonces, aquí cuando el adicto no se deja ayudar, pues quiere decir o que no ha sufrido lo suficiente, ¿sí? O que no está en tiempo todavía de cambiar, que le hace falta más aprendizaje y más sufrimiento. Y pues nosotros no podemos, pues ahora sí que cortar el destino que cada persona tiene, ¿verdad? Y sobre todo las decisiones que cada quien está tomando, ¿no? Acuérdate aquí que, bueno, a veces pensamos que el ayudar es como facilitarle, ¿no? Pero no, a veces el ayudar es dejar de hacer lo que el otro puede hacer por sí mismo. Excelente, Vianney. Yo creo que con esto cerramos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un tema muy importante y un tema que se vive diariamente en muchos círculos familiares, que cada vez está destrozando más a las familias. Medios de contacto, ¿en dónde te podemos encontrar?
Gracias, Axel. Un honor estar aquí. Espero que les haya gustado y que les llegue a su corazón esta información. Medios de contacto, la página de Facebook que se llama Cambiando Mi Ser, y por medio de mi celular 646-131-8117. Excelente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estás en el Súper Desayuno, ya regreso, soy Axel Zamudio y me siento súper.